Hola, ¿cuánto sabe usted acerca del juego Luigi's Mansion? Una pregunta mejor sería, ¿cuánto crees que sabes al respecto? ¿Alguna vez has buscado la versión beta del juego? Bueno, yo siempre he estado fascinado con los juegos beta. Conozco a todos, Super Mario 64, Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, y muchos más. Los cambios que se hacen a partir de las versiones beta a las versiones finales son muy importantes. Así que poco después de jugar Luigi's Mansion me di cuenta de que no tenía ni suciedad alguna en ese juego. Así que busqué la beta y rápidamente me enamoré de ella. Tengo conexiones con el material de juegos, mi mejor amigo es un coleccionista de juegos raros y mi hermano es propietario de una tienda de juegos. Yo en realidad nunca pensé en jugar un juego beta antes, hasta que escuché a mi amigo recibió una copia de la beta de Luigi's Mansion. No puede ser, esto no puede ser posible, pensé para mí mismo. ¿Cuáles son las probabilidades de que él podría haber conseguido las ideas lanzadas para la original Luigi's Mansion? Por supuesto, con él como coleccionista se centró más en tenerlo en su poder en lugar de jugarlo. Él sabía de mi amor por los juegos beta, así que me prestó la copia por un tiempo. Era como un juego diferente, dado que muchas cosas habían cambiado entre la versión beta y final. Vi un reloj donde se suponía que el Game Boy Horror debía estar, yo sabía de dicha característica y acepté el desafío. También vi el contador de energía térmica, por lo que no podía usar el Poltergust por mucho tiempo o de lo contrario haría daño a Luigi. Yo estaba muy intrigado por todos estos cambios. Los fantasmas eran de distintos colores y la música era más de 8 bits, no me molestó en absoluto, me encantó. Después de aclarar los primeros 2/4 en el pasillo de la izquierda todo fue normal, jugué bien. Tuvimos un par de momentos de sobrecalentamiento aquí y allá, pero nada importante. Entré en la habitación de Chaunzi, aspiré su alma por último, pero en el proceso se sobrecalentó el Poltergust. Maldita sea. Grité al juego. Además de examinar la situación me di cuenta que la cabeza de Luigi era un poco extraña. Me incliné hacia adelante mirando a la parte trasera de su cabeza herida, pixelada. Había una herida fatal allí, era repugnante. La parte de atrás de su cabeza estaba completamente cercenada. Las partes de su cerebro eran visibles y cada vez que caminaba se veía sangre goteando de la parte posterior de su cabeza. Era como si alguien hubiera tomado un mazo y se lo estrellara en la cabeza violentamente, sangraba como un fregadero que no se había cerrado del todo. Era bastante extraño, tengo que admitirlo, pero aún lo controlaba normalmente, todo iba bien sin ningún tipo de cambio, así que tal vez se trataba de un glitch. Seguí adelante con mi camino como la parte de atrás de la cabeza de Luigi goteaban pequeñas gotas de sangre de color rojo oscuro, me fui a la sala con el objetivo de despejar el resto de las habitaciones en el segundo piso. Entré y estalló una lámpara, me hizo saltar, pero me di cuenta de que lo añadieron a propósito. Lo extraño fue después de que la lámpara explotó, Luigi gritó y se cubrió la cara por un breve momento. Lo giré al ver lo que pasaba y su rostro estaba cortado. Pequeños chorros de sangre corrían por sus mejillas, sin embargo, no parecía preocupado. Vomitó un poco como si alguien hubiera encendido una fuente de agua pura, la sangre era de color marrón. Ahora tengo los pelos de punta, pero aún así era muy interesante para mí. Caminé por el pasillo que es considerado como el comienzo de la zona 2. Vi una nube de polvo detrás de mí, y entonces Luigi gritó como si fuera un fantasma, Luigi estaba asustado de sus pies. Empezó a caminar como un cangrejo a través del piso en pánico, sabía de ese comando así que no sentí nada fuera de lugar. Después de que Luigi se levantó de su encogida posición, me dirigí a la zona del sótano. Luigi caminó por las escaleras y luego traté de activar la capacidad de deslizamiento, así lo hizo. Luigi se deslizó por las escaleras, pero cayó de pie con los tobillos destrozados por el golpe.
Un crujido estruendoso se oyó, Luigi gritó en voz alta, se sujetó del barandal y agarró su pierna balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Qué extraño, me dije a mí mismo más bien perplejo por la situación, se detuvo sosteniendo su pierna de forma realista. La cámara se centra en Luigi con vista frontal y las escaleras detrás de él. Poco a poco, agarró la barandilla y se levantó. Entonces Luigi comenzó murmurando para sí mismo no, 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 no. La cámara panoramizó para mostrar un ejército de fantasmas en la esquina. Todos ellos huyeron, después de darse la vuelta para ver a Luigi gritando de incredulidad y horror. Desde allí se notaba el cuerpo de un Toad en estado de putrefacción. La parte superior de su cabeza parecía como si un gigante le hubiera dado un mordisco. Gusanos arrastrándose a través de una brecha recién abierta en la cabeza. La mitad de su cara había desaparecido, el lado izquierdo tenía la carne arrancada dejando el hueso al descubierto. Tenía la mandíbula dislocada, su cabeza estaba apoyada contra la pared incapaz de soportar su propio peso. Estaba claro que había estado muerto desde hace bastante tiempo, pero ¿qué estaban haciendo allí los fantasmas? ¿Alimentándose? Me molestó, así que me senté allí, con el control en mano, con las palmas sudorosas, y jadeando como si hubiera corrido un maratón. ¿Debo continuar o debo dejarlo solo? Sentado allí viendo la escena que duró solo un par de minutos, los cuales parecieron horas. Solo contemplando en qué hacer después, sentí como una idea psicótica pasaba por mi mente, no podré tener la oportunidad de hacer esto de nuevo, así que seguí adelante. Solo había un lugar distinto de lo que podía pensar, en el que yo no había estado aún. El exterior. Luigi era un desastre, la hemorragia había disminuido al igual que sus movimientos. La sangre goteaba solamente por pocos segundos en lugar de a cada paso. Su pie estaba de lado, todavía caminaba con normalidad, pero más lento, como si experimentara esa cosa que se define como dolor. Lleno de curiosidad, me di cuenta de que era una de esas ocasiones en las que es mejor no hacer preguntas. Regreso a la antesala, me quedó mirando a Luigi, otra vez estaban sus ojos hundidos. Su cara se veía como si fuera de plástico derretido. Traté de abrir la puerta para explorar el exterior y ver qué más había por ahí. Por desgracia, no pude conseguir que caminara más de 3 pasos antes de que se cortara la escena. Mis temores se habían levantado, pues el control en mi regazo y me tapó la boca con las manos. Mi corazón se aceleró y yo no sabía qué esperar, sabía que la versión beta daba más miedo que la original, pero nunca me imaginé que tendría mucho más adrenalina. Luigi abrió la boca en estado de shock, la cámara pasó de enfocar a Luigi, esta vez enfocaba a Bowser de pie delante de un árbol. Bowser estaba de espaldas y miró por encima del hombro. Se puso de pie a un lado del árbol para mostrar a Mario destrozado colgado del árbol, como si fuera una enfermiza decoración de Navidad. Un brazo atascado a través de una rama, con el torso cortado por la mitad con todos sus órganos esparcidos, los cuales llegaban hasta el suelo, con la cabeza apoyada en la parte superior como una estrella sobre un árbol de Navidad. Los relámpagos destellaban y cada vez que lo hacían se mostraba una imagen más detallada de la cara de Mario. Sus ojos rodaron por la parte posterior de la cabeza, su boca empapada de sangre, su bigote parecía arrancado por una curita, con la piel colgando en pedazos como si alguien le hubiera pasado un rallador de queso lentamente por su rostro. Eso fue todo, sin embargo, la escena terminó. Lo siguiente que recuerdo era que Luigi estaba donde lo dejé, con las manos sujetando su cabeza, mientras miraba hacia el suelo. Parecía como si al apretarlo pudiese estallar. Miré el Game Boy horror, notando que el temporizador estaba acelerando drásticamente y de repente mis 24 horas terminaron. Después de que el tiempo se me acabara, el juego mostró una escena, la cara de Luigi inerte. El mismo rostro que permanece en tu mente y te persigue en tus sueños cada noche. Un relámpago mostró de nuevo su rostro, desmantelado con un corte en diagonal, desde su ojo derecho hasta el lado izquierdo de su boca.
La escena continuó, pero esta vez mostrando las cosas desde el punto de vista de Luigi. Luigi se miró las manos, ya que empezó a transparentarse poco a poco hasta que se desvaneció. Agarró el poltergust y lo acercó a su cuerpo, lo colocó en el suelo delante de él. Una pequeña lágrima rodó por la mejilla de Luigi mientras sostenía la boquilla directamente a su cara y titubeante se aspiró con el poltergust. Gritó fuerte y mis altavoces empezaron a llenarse de estática. Fue poco a poco en espiral hacia el aparato, se resistió al igual que los fantasmas. El poltergust se meció adelante y atrás mientras aspiraba a quien alguna vez fue su amo, hasta que fue engullido totalmente por la máquina. La cámara se enfocó en el dispositivo por un breve momento, luego una mano se extendió y lo agarró. Era una mano frágil, anciana, era nada más y nada menos que nuestro amigo el profesor Edgar. Él sonrió violentamente, su diente de leche parecía casi lo suficientemente afilado como para cortar carne. Se alejó con su creación y todos sus prisioneros. La pantalla quedó en negro y el sonido quedó en silencio. Cuando volvió la imagen se veía un cuadro en la pared de la galería, era una pintura de Luigi. Luigi estaba allí de pie con la cabeza hacia abajo, su cara se veía a medio derretir, manchado de sangre. Detrás de él había una multitud de fantasmas dispuestos a vengarse ahora y el resto de la eternidad. Me senté, todavía demasiado asustado para moverme cuando de repente me di cuenta de algo. Una nube de humo ascendía desde mi GameCube, me asusté, me paré y retrocedí. En cuestión de segundos se incendió. Corrí por un vaso, lo llené con agua para sofocar las llamas de la consola. El fuego se extinguió y el humo llenó mi habitación. Abrí las ventanas para que saliera el humo, me senté en la silla. Me incliné para agarrar la GameCube, me caí violentamente hacia atrás de modo que desenchufe los cables. No es como si importara de todos modos que estaba roto, pero al abrir la ranura del disco para buscar el disco beta, estaba vacante. Miré a los restos de lo que una vez fue mi GameCube y estaba completamente vacía, me asomé y lo vi de cerca, en otras palabras Luigi's Mansion se quemó en la ranura de la consola. Al día siguiente me encontré de nuevo con mi amigo el coleccionista, le pregunté de dónde había sacado la versión beta de Luigi's Mansion, pero lo único que hizo fue mirarme perplejo y dijo: ¿Qué beta? Pasé horas y horas tratando de decirle lo que pasó, pero él no me creyó. Traté de enseñarle los datos guardados, pero no pude encontrarlos. El GameCube era todavía un desastre, por supuesto, pero no era más que un sobrecalentamiento de sus partes, el desgaste de un antiguo producto de Nintendo. Bueno, creo que el viejo dicho es cierto. La curiosidad mató al gato, o en este caso, mi GameCube.